Este es un reportaje especial de José Antonio Samper Pupo para el noticiero de las 7. Caballero, ¿le podría usted decir a los colombianos qué es lo que pasa aquí? Mire lo que está pasando aquí ahora. Y todos los desalojos que han dejado un montón de gente sin techo y hogares llenos de luto se deben única y exclusivamente a dos motivos. Primero, la injusticia de la justicia. Y segundo, la falta de estrategia de la clase inquirinal. ¿Cómo así? Así como lo oye, hombre, estrategia. Martínez denuncia que aumentó el número de desplazados en el norte de la ciudad. Claudia, se trata de al menos 40 familias en el norte de Bogotá que, según el concejal Osman Martínez, serían desplazadas por el propio distrito. Cómo Gustavo Petro y esta administración hoy quiere desplazar, expropiar a 40 familias en la localidad de Chapinero, enseguida de Rosales. Es el único barrio popular estrato 2 que está enseguida de los Rosales. Allí la tierra vale oro. Yolanda Izquierdo es el rostro de las víctimas del departamento de Córdoba que han luchado durante los últimos 20 años por recuperar sus tierras. Yolanda, de 43 años, fue asesinada en el 2007. Yolanda empezó a juntar las pruebas de nosotros. Los paramilitares se enteran de estos y nos mandan a buscar. Querían que le firmáramos unos documentos donde consta que les habíamos vendido a precio justo. Colombia es un país ricamente diverso. Sus ciudadanos y su territorio permiten una extensa discusión sobre cómo ha cambiado y se ha construido a través del tiempo. En el presente video vamos a presentarles específicamente cómo la lucha por la propiedad y el uso de la tierra no solo se ha desarrollado en el campo lejos de nuestros ojos, sino también en la ciudad y de qué manera esta situación ha moldeado la organización de grandes ciudades, cómo ha marcado la historia de injusticias y cómo ha creado consigo líneas invisibles de límites y estereotipos. Para ilustrar la situación que queremos exponer, consideramos importante mencionar historias que son ejemplo. La primera de ellas, una nota periodística de la revista Cromos, publicada en el año de 1920. Esta nota es evidencia de una obra social realizada por el padre José María Campoamor, en la que familias obreras les daban arriendo una casa con la condición de que trabajaran para poder obtenerla. De esta manera se creó el primer barrio en las periferias de Bogotá, el barrio San Francisco Javier, cuyos habitantes eran pintores, carpinteros y trabajadores humildes. Asimismo, en 1919, la misma revista hacía una revisión del estado higiénico de las pequeñas comunidades en el oriente de Bogotá, que sin el apoyo del gobierno o entes externos, construían sus hogares de manera que se convertían en foco de enfermedades. Aquello que crecía dentro de estas comunidades fluía luego al resto de Bogotá, evidenciando el abandono del gobierno y sobre todo de la empresa de acueducto. Posteriormente, en un orden cronológico, encontramos el libro Siervo sin tierra, escrito por Eduardo Caballero Calderón. En él, el autor representa lo que muchas personas pasaron en épocas de diferencia bipartidista, en la que los menos poderosos de la jerarquía daban su vida para poder poseer una tierra en la que toda su vida habían trabajado. Pone en contexto la manipulación de la que eran víctimas, pues los arrendatarios devaluaron su trabajo y dinero de una manera injusta e irrespetuosa, además de que estas mismas personas menos favorecidas peleaban a muerte entre sí sobre cuestiones de ideología mientras sus líderes permanecían tranquilos. Es oportuno traer a colación el texto No nacimos pa' semilla, de Antonio Salazar, donde se evidencia la violencia a la que se enfrentan diariamente los residentes de las comunas más pobres de Medellín, buscando la tranquilidad y el control de su seguridad. Lo que se creó fue una cultura de protección dentro de los habitantes del barrio. Sin embargo, esta idea inicial se tergiversa y nuevas personas más violentas aparecen con la intención de obtener las propiedades de estas personas. Además, se ve una marcada segregación social de parte de las clases altas, vulnerando la dignidad de los más desfavorecidos. Análogamente, en un terreno más reciente de la lucha, pasando de las balas a lo jurídico, es válido mencionar el argumento de la película La estrategia del caracol, en donde de igual manera se pretendía vulnerar la dignidad de las personas de estratos bajos, por parte de la oligarquía. Publicado por el Centro de Memoria Histórica en el año 2011, encontramos la crónica de la muerte de Yolanda Izquierdo, en su lucha por la justicia en el manejo de las tierras. Su historia se ubica en Montería en el año de 2007, en periodos posteriores a la implementación del Plan Colombia, que pretendía mostrar por parte del gobierno una buena voluntad para negociar con las FARC. Sin embargo, esta iniciativa terminó en un fracaso
que fue aprovechado por Álvaro Uribe Vélez, al cual clases dirigentes y trabajadoras le dieron su apoyo debido al sinsabor que dejó el plan fallido. Tanto Yolanda como campesinos, izquierdistas y sindicalistas se vieron afectados por los paramilitares, que no estaban de acuerdo con sus intenciones de luchar por reformas agrarias, mientras que estas personas solo tenían la intención de obtener justicia en las posesiones de las tierras. Por otro lado, en la fuente La guerra por el suelo que se libra en el barrio Los Olivos, encontramos otro ejemplo del tipo de situaciones que sufren los habitantes de los barrios pobres de Bogotá. Los habitantes de este barrio invadieron el monte hace muchos años atrás, antes de que se empezaran a construir edificios de estratos 5 y 6. Al percatarse que se encontraban en un lugar privilegiado y al ver las ofertas de hasta 520 millones que se les hacía por sus viviendas, los habitantes del lugar, esperando la mejor oferta, demoraron en aceptar las ofertas de los entes privados. Es por esto que cuando la alcaldía les ofreció mucho menos por sus viviendas y se comprometieron a darles viviendas de interés social, el impacto fue muy grave y el sentido de injusticia se intensificó. La fuente primaria describe esta situación con el propósito de desestimar la decisión tomada por la alcaldía del momento y prevenir a aquellas personas que se encuentren o podrían encontrarse en una situación parecida. Con estos ejemplos se evidencian diferentes maneras en las que se abordó la posesión de las tierras. Unas fueron otorgadas de buena manera, creando todo un barrio con una cultura, una historia y una personalidad que a pesar de que pasan los años se quiere conservar, mientras otras cargan consigo estereotipos impuestos por su historia, límites que se marcaron y aún se mantienen debido a la segregación que se les dio a las personas que llegaron a la ciudad debido a la violencia que vivían en sus pueblos. Y finalmente, como una constante que aún sucede, la sangre derramada de personas vulneradas que por cuestiones de poder fueron agredidas y de manera brutal sus voces calladas al haberse alzado en contra de las injusticias. La intención de este video es hacer conciencia de nuestras acciones. ¿Acaso con ellas prolongamos estos estereotipos? ¿Juzgamos a alguien por el barrio del que proviene? ¿Estamos realmente dispuestos a levantarnos ante las injusticias que se cometen? Es importante hacer un juicio objetivo sobre las situaciones a las que nos enfrentamos cada día e identificar a aquellos cuyas acciones vulneran a las personas y a sus derechos para detenerlos y que esto no siga sucediendo. Si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo